Las benzodiazepinas son considerados como los medicamentos número 1 contra la ansiedad. Por eso se llaman ansiolíticos. Todo el mundo es ansioso, ¿no? Entonces eso hay que quitar, por favor. No, 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 no puede ser eso. Ya todo lo que les dije ayer, ¿no? No, no pueden ustedes tomar ninguno de esos medicamentos, ¿no? Bien, los AINES están también, diclofenaco, ibuprofeno. Y estos son selectivos, inhibidores selectivos de los receptores de serotonina. Entonces, otra vez, ¿no? Ansiolíticos y para la depresión. Y el paracetamol, fíjense, medicamento que utilizamos para todo, no deja de estar representado de esa manera para los españoles. Ayer les puse en la pizarra las drogas ilegales, entre ellas el alcohol, el café, ¿no? Pero realmente, pero estaban como legales, aquí como ilegales. Entonces la cocaína, 58%. Esto en España. Me imagino que Cochabamba, que en Bolivia también debe ser así. Cannabis, la marihuana. En nuestra universidad, lamentablemente, tenemos bastante consumo de este cannabis, ¿no? Y las anfetaminas para no dormirse, para estar despierto. No, no es necesario. Bueno, para enflaquecer también, pero son drogas muy peligrosas. Mucha gente toma anfetaminas para perder peso y también para permanecer despierto, activo. Créanmelo, quieran, deseen estar activos, suficiente con eso, ¿ya? Cocaína y anfetamina pueden provocar la muerte por paro cardíaco. Ahora, en toxicología ambiental, fíjense que, ¿qué es medio ambiente? Todo lo que le rodea al hombre. El agua, el aire, el suelo, los animales, los vegetales, todo está en contacto con el ser humano y entonces puede afectar de manera directa o de manera indirecta. ¿Mm? ¿Cómo es indirecta? Por ejemplo, el ambiente se contamina con metales pesados, con plaguicidas, y eso cae a los alimentos, a la lechuga, a las hortalizas o al pasto que consume la vaca. Y entonces yo me como a la vaca. De manera indirecta. El CEO muy nos da flojera, no tenemos la bioquímica normal, porque no se tiene el oxígeno en la concentración de los 21% que necesitamos en el aire. Ahora, este ambiente depende de la industria. Cuando la industria esté bien manejada, bien gestionada, que es muy difícil, no estuviera contaminándose el medio ambiente. Pero fíjense, los que vivimos alrededor del ingenio San Aurelio, vivimos totalmente contaminados con el olor, el humo. Bien, ¿qué es inmisión? Lo contrario a emisión, ¿sí? Inmisión es más bien lo que entra, lo que se queda. Y va a determinar una concentración de tóxico en un determinado espacio y determina la calidad del aire. Y de esta manera vamos a tener en este ambiente, medio ambiente, una zona admisible
otra contaminada y así sucesivamente. Aquí que dice zona de emergencia primaria, zona de emergencia secundaria o segunda y de emergencia total. ¿Cuál es más grave a medida que baja? ¿No? Zona admisible, zona contaminada. Entonces, aquí sí está bien, A contaminada. A quiere decir sin contaminación, no se olvide, ¿no? La letra A es sí. Muy bien, vámonos a la alimentaria. Cuando hablamos de tóxicos en los alimentos, por favor, tomen apuntes. Los alimentos nunca son tóxicos. Los alimentos, miren qué palabra está anotada aquí, son transportadores. No se dice transportadores, se dice portadores. No podemos decir que un alimento es tóxico, no podemos decir que el hombre es mujer, no podemos decir que el día es noche. Por eso, los alimentos pueden portar tóxicos. Esto es algo para toda su vida. Ahora, estos tóxicos que se encuentran en los alimentos pueden ser o pueden estar como contaminantes, como aditivos. O los tóxicos se forman porque interaccionaron algunos medicamentos con alimentos. Recuerden que muchas veces cuando acudimos a la consulta médica, nos dicen, consuma este alimento, este medicamento junto con su almuerzo, con su cena. A eso se refiere. ¿Qué hijos, qué metabolitos tendrán los alimentos con los medicamentos? No sabemos. Por eso lo correcto es comer lejos de los alimentos. Pero ¿y por qué lo dicen? Porque no se sabe toxicología, no se sabe bioquímica, no se sabe farmacología. Pero también se practica ello porque a veces es difícil hablar con doña Elena o doña Pancaracia. Esto va a tomar a las 10, este otro a las 3, este otro a las 10. ¿Cómo eran? Ay, con desayuno, almuerzo y cena. Punto. Si se muere, problema de usted. Así actuamos. No tenemos la suficiente paciencia para explicar. No me hago propaganda, pero yo pongo así los medicamentos en bolsitas. No importa gastar bolsitas, tiempo, saliva. Y entonces le pongo este a las 9 de la mañana, este otro a las 10, este otro a las 11. Porque sé de esto, interacción de los medicamentos con alimentos. Ahora, las intoxicaciones que se dan con los alimentos pueden ser agudas, crónicas y acumulativas. Acumulativas. Por ello que el siguiente mensaje les doy, coman de todo, variado, pero poco. Así no se va a acumular. Pero si yo como todos los días arveja, porque me gusta, porque en mi pueblo hay mucha arveja, lo que sea, voy a tener neurolatirismo. Neurolatirismo. Voy a anotar. Neurolatirismo. O si yo como mucha haba, voy a tener favismo. Y así podríamos quedarnos hasta mañana. O si como mucho pollo, entonces soy hombre ginecomastia. Pero si soy una niña de 10 años, 8 años, 6 años, que mi madre me da pollo y pollo y pollo, voy a menstruar a los 9 años. Voy a tener vellos por todo lado. Entonces, por favor, todos estos detalles hay que comentar en la casa sin dramatismo, sin sensacionalismo, pero hay que variar la alimentación, de todo un poco. Bien, los contaminantes, está aquí el DDT, dicloro, difenil, tricloroetano.
Contaminantes, aquí podríamos mencionar muchísimos, ¿no? Mercurio, los insecticidas en los alimentos. Bien, aditivos ya saben. Los aditivos pueden tener toxicidad per se, o sea, tienen su propia toxicidad, pero también pueden interaccionar con los componentes de los medicamentos. Bien, con eso terminé el primer capítulo del libro que estamos revisando. Ahora yo tengo aquí el segundo capítulo. Me está hablando de la etiología. Por favor, logía, ciencia, estudio. ¿De qué? Del origen. Etio es origen. ¿De qué? De las intoxicaciones. ¿Ya? Entonces, etiología de las intoxicaciones. Ay, no sé si me he ido antes. A ver, voy a ver. Sí, está bien. Muy bien. Formas clínicas. ¿Qué significa? Ay, cómo se ha escrito aquí, ¿no? Formas clínicas. Clínicas quiere decir síntomas. ¿Cómo luce un intoxicado? Entonces aquí la traducción sería formas de presentación de las intoxicaciones, ¿no? En otras palabras, clasificación de las intoxicaciones. Vamos a ver. Se puede tener una intoxicación, esta I es una intoxicación hiperaguda o mortal, cuando la vía de ingreso de los tóxicos es por las venas, intravenoso o por vías respiratorias. Los ejemplos están aquí: monóxido de carbono, el ácido cianhídrico, todos los gases, ¿verdad? Los medicamentos, los medicamentos. ¿Qué medicamentos? Cualquiera. Medicamentos administrados por vía intravenosa. Por ello aprovecho, jóvenes, que muera la vía intravenosa. Ustedes tienen que enseñar en casa. Las mamás ignorantes que dicen, píncheme de una vez, pero es que desconocen esta parte. Yo no sé a qué soy alérgica. Yo no sé usted a qué es alérgico. Es cuestión de la ruleta rusa nada más, ¿no? Por ello mejor prevenir. Por ello les encargo, hablen con sus familiares, ¿no? La mejor vía de administración de medicamentos es la vía oral. ¿Y por qué inyectables? Cuando es archi necesario, cuando tenemos que correr ese riesgo, o muere. Así, ¿qué vamos a hacer? Por ello es como último recurso, no se vayan a olvidar. Luego viene la aguda, ¿m? 24 horas de suplicio. 24 horas que va a estar con signos, con síntomas. ¿Cuándo se da esto? Sobre todo cuando la gente se quiere matar con estos psicofármacos. Psicofármacos son los que se utilizan para la cabeza. ¿Cuáles son los que se usan para la cabeza? Ansiolíticos y antidepresivos. Este es el negocio de la vida. Entonces hay negocio y ganancia hasta para el de la funeraria con los ansiolíticos, ¿ve? Entonces, depresores del sistema nervioso. ¿Cuáles son los depresores? Alcoholes, barbitúricos, benzodiazepinas. Y también los antigripales que tengan clorfeniramina. Por ello tenemos antigripales de día y de noche. El de noche tiene clorfeniramina. Si yo soy sereno, entonces hoy no sé qué es. Mm, mm, mm. Tengo que avisar al médico o al farmacéutico
clorfeniramina. Y si yo soy farmacéutico, soy médico, tengo que preguntar, ¿en qué trabaja, señor? Ah, estoy manejando flota, en este momento estoy saliendo. Si yo no le pregunto, le voy a dar antigripal de noche, va a avanzar 20 kilómetros y se va a volcar la flota, así de elemental. Y cuando el fiscal y el abogado sepan un poquito más de toxicología, los profesionales de salud vamos a estar fritos, ¿ya? Entonces, tiene su aplicación. O cuando yo estoy en la farmacia o en el consultorio, se le pregunta, siempre se pregunta, ¿en qué trabaja? Soy sereno, no le voy a dar antigripal de noche por la noche, le voy a decir, este que dice noche, mañana va a tomar en el desayuno porque usted va a ir a dormir de día, ¿no es cierto? Si le doy el de noche en la noche, cuando esté de sereno, vienen los maleantes, se van a robar las cosas y a él más lo van a cargar y no se va a dar cuenta porque va a estar deprimido. Subaguda o tardía, días o semanas de periodo de incubación. Aquí se va a dar con los medicamentos de uso crónico. Enalapril por mucho tiempo que produce insuficiencia renal, que produce tos. Aspirina por mucho tiempo que me va a provocar insuficiencia renal. Lo mismo que la gentamicina, canamicina. Y esta crónica, meses o años, aquí se va a acumular el tóxico. ¿El tóxico de dónde? Sobre todo de su ambiente laboral. Donde trabajemos, vamos a tener intoxicación crónica. Si soy chofer, voy a estar intoxicada crónicamente con los gases de mis autos. Si soy churrasquera, intoxicación crónica con el humo. Si soy carpintero, el acerrín se me va a acumular en los pulmones, no hay dónde pierdo. Si soy de laboratorio, los reactivos me van a invadir y se van a acumular. Lo mismo en la farmacia, ¿no? ¿Quién nos intoxica? El que no trabaja, ¿no? Jeje. Bien, vamos, siguiente. ¿Qué tengo acá? Este dibujito. Además de todo lo que hemos visto, hiperaguda, aguda, crónica, podemos tener estos casos. Esta es una intoxicación crónica, pero que se vuelve aguda. ¿Se entiende? Yo, yo trabajo todos los días 8 horas, me estoy intoxicando cada día, pero por algún motivo hago horas extras. Y entonces al día siguiente voy a estar muy mal porque se está agudizando la intoxicación crónica. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta, por favor. Bien, el tóxico se puede almacenar, se puede depositar, se puede quedar atrapado. Los tejidos que más sirven de depósito son esos. Por ello que una persona que enflaquece va perdiendo el tóxico que lo tenía capturado. Por ello que cuando una persona se fractura, puede liberar los tóxicos que estaban allá. Y entonces se liberan de estos depósitos, empiezan a ser transportados por la sangre y llegan a la célula que tenga un receptor para el tóxico, para su grupo funcional. Y entonces en esa célula diana se verá el cambio bioquímico. Eso es efecto toxicológico. Bien, este dibujito me lo encontré justamente para que recordemos lo que he aprendido en histología. Todos nosotros tenemos diferentes tipos de tejido. ¿Ve? Tejido epitelial, tejido conectivo, muscular y nervioso. Y ese tejido conectivo se divide, el tejido conectivo se divide en cartilaginoso y en especializado.
Y en el especializado yo tengo el óseo y el adiposo. Fíjense que el tejido adiposo es un tejido especializado. Y esta grasa se divide en eso, parda y en blanco. ¿Dónde está el blanco? En las 3P, pericardio, pleura, peritoneo, tejido subcutáneo. Nuestra pancita, grasa blanca. Ahora, ¿por qué tengo que tomarlo en toxicología? Porque son los depósitos de los tóxicos liposolubles. Aquí. Entonces, depósito para tóxicos liposolubles. Entonces, aprovecho yo para indicarle lo siguiente. Desde el punto de vista de su solubilidad, ¿cuál de los dos grupos de tóxicos son más tóxicos? Los liposolubles. ¿Por qué? Porque son difíciles de biotransformar. No podemos convertirlos en hidrosolubles, lo que había dibujado en la pizarra. Si no se pueden biotransformar, no se eliminan por la orina y por lo tanto se acumulan. ¿Dónde? En la grasa. Entonces puede que ahí en la grasa esté contento, no me representa ningún problema, ¿no? Aquí miren, sin actividad. Pero cuando la persona por algún motivo no va a comer como come y va a tener que movilizar su grasa, entonces de forma indirecta moviliza su tóxico que lamentablemente por ser liposoluble va a atravesar, está bien con Z, no estoy dudando, ahí está bien, va a atravesar la barrera hematoencefálica, va a llegar al cerebro, eso es lo más peligroso. Muy bien, vamos siguiente. Cuando estamos hablando de intoxicaciones, debemos de pensar en esto, por favor. Una sola vez estuvo en contacto con el tóxico y se embarazó. Mentira, no se embarazó, sino que se intoxicó. Una sola vez. Miren que esto es muy, a mí me da mucho miedo. Imagínense, una sola vez yo visito una casa de alguien y a lo mejor tiene ahí elementos radiactivos, a lo mejor tiene agentes liposolubles, ¿m? Y no lo voy a manifestar mañana, sino mm, tal vez de aquí a meses, pero voy a tenerlo por mucho tiempo. ¿M? Entonces eso, por favor, hay que tomar en cuenta. Esto es muy espeluznante, ¿no? Aquí tenemos ejemplos. Neuritis, inflamación de nervios. Y va a ser así permanente por este tipo de tóxico. Usted sabe qué significa tri, orto, cresil, del cresol, ¿no? Este compuesto aromático. Todo lo que es aromático no necesita pasaporte para entrar a nuestra médula ósea. Otra, fibrosis pulmonar por Paraquat o Gramaxone. Ayer estuve hablando de eso. Y lo que más caracteriza es este periodo de latencia muy largo. A veces nos derramamos con sustancias en las manos o en el cuerpo y que decimos, no, me lavo y no pasa nada, ¿ves? No tengo nada. Pero puede que de aquí a un mes, a un año, se vaya dando esta situación. ¿Qué es toxicidad? Entonces, por eso yo le puse aquí, miren, toxicidad de un tóxico o de un agente es la capacidad
per se, o sea, por él mismo, no engendró metabolitos con alimentos, con medicamentos. ¿Qué es toxicidad? La capacidad per se, por sí mismo, que tiene un tóxico de provocar una alteración fisiológica y o morfológica de una célula, como tóxico, ¿no? Solo que en tóxico es todo aquel agente, pero toxicidad que es la capacidad del agente tóxico, no hay que perderse. Y esta toxicidad se expresa en lo que usted está viendo ahí, DL50, DL75, DL100, dosis letal. Para nuestro ejemplo, ahí tengo la dosis letal 50. ¿Qué significa? Que la DL50 de un tóxico A es la dosis de miligramos por kilogramo que se administra al 100% de un sistema de células, de humanos, de perros, y muere el 50%. Si se administra a 10 personas, ¿cuántas mueren? 5. Entonces, un ejemplo. Supongamos que la DL50 del tóxico A es de 10 miligramos. ¿Cuánto será la DL100? Si quiere, levante su manito. La DL50 del tóxico A es 10 miligramos. ¿Cuánto será la DL100 del mismo tóxico A? Si se corta, volvemos enseguida. Entonces, a lo mejor alguien me va a decir 20. Y no es así. Aquí no es regla de 3. Puede que sea para esta sustancia A 10,1, o puede que sea 11, o puede que sea 15, o puede que sea 100. Pero ¿por qué no el doble? Porque nosotros somos seres con enzimas y las enzimas se saturan. ¿Se entiende? Entonces, no se calcula la DL 50, 75, 100 por una regla de 3 simple. Esta es una de las grandes características de los seres vivos. ¿Cómo se consigue? Mediante observación e experimentación. Lamentablemente o felizmente ahora con animales. Y ya luego se extrapola esos resultados. No puedo yo, a ver, Giovanna, Adriana, Rosy, vengan, tomen este jarabe, a ver si se mueren o no. No puedo, por cuestiones bioéticas y legales también. Bien, los disolventes orgánicos, ¿qué es lo que pasa con estos disolventes orgánicos? Se va a absorber muy poco por vía oral. Se absorbe. Son peligrosos, sí, pero lo son más por vía aérea. Por ello que cuando yo huelo etanol, cloroformo, hexano, ciclohexano, voy a tener más probabilidades de intoxicarme. Y esa intoxicación se llama neumonitis química. Lo mismo que cuando una persona, otro ejemplo, tiene bronco aspirado. Cuando está vomitando, se traga su vómito. Entonces va a tener neumonía por las sustancias químicas que están en el vómito. Ahora aprovecho y tome apunte. ¿Cuáles son los 3 factores que determinan una toxicidad? 1, factores del individuo. 2, factores del tóxico. Y 3, factores del medio ambiente.
No se me vayan a olvidar de los 3 factores. Y en los factores del individuo hay que volver a sacar nuevas flechas. ¿Cuáles son los factores del individuo? La edad, el género, la raza, la hipersensibilidad, la idiosincrasia, con S se escribe la última, la idiosincrasia bioquímica. Otra, enfermedades de base, aspectos genéticos. Esta es la explicación por qué una persona come haba y no le pasa nada, pero otra que come haba y muere con flatulencias. Y entre los factores del tóxico están la solubilidad, la polaridad, el diámetro atómico, diámetro molecular, tiene un spin positivo, spin negativo, su estado de oxidación es +1, +2, es orgánico, inorgánico, su pureza, la dosis. Doctora, ¿podría repetirle esa parte del tóxico un poco más lenta, por favor? Ya, ¿cómo no? ¿Cuáles son las características del tóxico? No me acuerdo el orden en el que les di. Si se corta, volvemos enseguida. ¿Cuáles son las características del tóxico? 1, su pureza, polaridad, solubilidad, es orgánico, es inorgánico, diámetro atómico, diámetro molecular, spin positivo, negativo. Acuérdense, cuando hablamos de los electrones, nos referimos a aquello. ¿Dónde está el electrón? ¿En qué orbital está? En el P. ¿Y en qué tipo de orbital P? ¿En el S, en el D? Y esos electrones giran a la izquierda o a la derecha. Por eso es spin positivo, spin negativo. No debemos olvidarnos que